Recuerden cómo estuvimos planteando el seminario, la clase anterior, ¿no? Nosotros decíamos que vamos a abordar distintas teorías de la educación y que pusimos, digamos, un margen para poder abordar este objeto de estudio, iniciándolo desde la modernidad. Hay que tener en claro que este seminario no es de historia de la educación. Este seminario habla de las teorías, por lo tanto, no nos interesa la secuencia histórica, sí para contextualizar, ¿no?, a los autores, pero no vamos a hacer cronología o secuencia exacta de cada una de las etapas, porque a nosotros nos interesa ver cuáles son las perspectivas en las que se inscriben las distintas teorías de la educación, ¿sí? Y para eso hicimos un desarrollo en la clase anterior y hablamos del enfoque epistemológico de las teorías. Vimos la importancia del abordaje epistemológico en tanto una teoría del conocimiento que nos permite ver, ¿no?, desde cada una de las disciplinas en las que se inscriben, ¿no?, las áreas de trabajo de los docentes, qué tipo de reflexión, ¿no?, tiene la ciencia para esa área en particular. No vamos a repetir todo lo que dijimos, pero siempre el abordaje va a ser epistemológico, porque ustedes son doctorandos, porque el doctorando tiene que tener una vinculación con el conocimiento y con la ciencia muy particular, ¿no? El rol profesional lo debemos abordar desde esta perspectiva. Tenemos que ver cuáles son las reglas de los métodos para poder analizar las cuestiones vinculadas a las teorías de la educación desde marcos teóricos que respondan a la episteme. Dijimos en la clase anterior que las instituciones educativas suelen, algunas, manejarse con un nivel de opiniones o un nivel de creencias, y explicamos cómo se construyen esas creencias en el marco de las instituciones. Cuando uno habla o pone palabras de una creencia, desdibuja el lugar de la ciencia, del conocimiento científico. Olvida las cuestiones vinculadas al método, que es lo que nos tiene que preservar. Tenemos que manejarnos con cierta objetividad con respecto al conocimiento. Desde el rol de investigadores, y ustedes están en este lugar, este es un cuidado, una vigilancia epistemológica, es lo que le pedimos a todos los doctorandos de nuestra casa de estudio. Vigilancia epistemológica. Y en el caso de la educación, particularmente, sucede que los docentes suelen manejarse con creencia. La creencia no surge del conocimiento científico, ¿no? Es pura doxa. Nosotros podemos utilizar nuestras opiniones cuando estamos en un grupo informal, cuando estamos en otros ámbitos. En el ámbito académico debemos tener vigilancia epistemológica, tenemos que hablar desde la ciencia. Y en este sentido, e ingresando al tema, como vamos a hablar de teorías, cada filosofía de la enseñanza presenta una relación entre el nivel de conceptualización y un nivel de su intervención en la práctica. Este es uno de los aspectos que nosotros queremos investigar. Porque todo conocimiento siempre es una visión ordenada, una visión del orden, ¿no?, de lo que sucede en el mundo. Por eso tiene interpretaciones de lo que pasa.
El conocimiento no refleja como se cree que son las cosas, ¿no? Sino ese conocimiento se engendra en el conocimiento que nosotros fuimos construyendo. Esta cuestión frente al conocimiento nos compromete a desarrollar en los ámbitos educativos, ¿no?, una posición atenta, una posición vigilante, ¿no?, una posición vigilante, digamos, de vigilancia epistemológica, estar atentos a lo que decimos en el conocimiento. Y precisamente, discutir los problemas de la educación desde una perspectiva epistemológica implica plantearse la relación del conocimiento con la realidad que lo ha forjado y del que pretende dar cuenta. Por eso, la necesidad de contextualizar los aspectos que hacen al entorno del surgimiento de una teoría. Pensar en ese contexto. Ahora, ¿cómo usamos el conocimiento para reconocer realidades nuevas, ¿no? Dada la forma en la que utilizamos el conocimiento. ¿Sí? Este sería un primer avance para poder plantear que tenemos que tener distancia, ¿no? Distancia con el conocimiento, para no ser tan precisa esa objetividad, esa necesidad de tener un control epistemológico de lo que estamos proponiendo. Entonces, lo que sucede es que la realidad, ¿no?, va cambiando, ¿no?, y el foco debe estar en la relación de los contenidos con la realidad. Que la realidad que está a veces reflejada, a veces no. Entonces tenemos que ver en esa cuestión de objetividad y de control nuestro posicionamiento. Por eso vamos a proponer la lectura de distintos textos que nos permitan ese abordaje epistemológico, ese cuidado vinculado a la relación con el conocimiento. Lo decimos precisamente porque necesitamos, ¿no?, pensar qué pasa con el tema de las transmisiones, ¿no?, qué pasa con la tradición, con aquello que se transmite permanentemente en las instituciones educativas, ¿no?, como una necesidad de formar a las jóvenes generaciones, formar, ¿no?, a los jóvenes, ¿no?, con aquellas tradiciones que han sido construidas en algún momento de la historia, ¿sí? ¿No? Siempre sucede, la historia nos demuestra que la gente más grande forma a los más jóvenes. Y allí, en ese tema de la transmisión, es donde tenemos que poner nuestra mayor atención, ¿no? Porque hay un modo de transmitir el conocimiento, hay un modo de transferir el conocimiento. Y el planteo complejo que queremos hacer es precisamente qué pasa con lo que yo aprendí en mi trayectoria educativa, qué pasa con lo que tengo en mi biografía escolar, qué pasa con esos saberes, ¿no?, que en mi generación se enseñaron y que en otras generaciones también se enseñaron. Digo esto porque al pasar las distintas clases, nosotros vamos a hablar de transmisión, pero vamos a hablar de la transmisión del contenido. Vamos a poner el foco en cómo se enseña, por supuesto, y cómo se aprende. Una cosa es cómo se enseñó en la modernidad a principios de siglo, como ya lo dijimos en la clase anterior, cómo se enseñó, cuáles eran los paradigmas dominantes en ese momento, cuáles eran los modos de transmisión que se consideraban válidos, aceptables, ¿no?, interesantes para
que han formado muchas generaciones. ¿Cuál era la consideración acerca de las formas que adquirían los aprendizajes? Por eso hicimos el otro día un recorrido y empezamos a hablar no solo de la modernidad, sino de lo que sucede en 1960, 1970, donde empezamos a ubicar características de la escuela nueva. Entonces, me parece que hay algunas preguntas que tenemos que anotar, ¿no? Por ejemplo, una sería, ¿cómo se piensa la realidad en la actualidad? ¿Cómo se piensa? ¿Cómo se configura el mundo y cómo se explica? Las transformaciones en este momento requieren nuevas matrices explicativas, pero ¿cuáles son? A ver si se comprende estas tres preguntas que quiero que se constituyan en ejes de nuestra clase. Año 2019, nosotros hubiésemos estado en una clase presencial. Entonces, los modos de transmisión, los modos de enseñanza y de aprendizaje se pensaban desde una realidad. Vamos a ponerlo en primera persona. Yo me encontraba con todos ustedes en el 2019 y trabajamos desde esta perspectiva. Pasa el tema de la pandemia. Y yo digo, ¿qué pasa con esa realidad en la actualidad? ¿Cómo se explica? Más allá de que incluso entre ustedes puede haber mucha gente que esté trabajando en tecnología, que la mayor parte de ustedes haya trabajado en clases con Zoom. ¿Qué pasa con las matrices explicativas? Lo voy a poner en primera persona. Mis matrices explicativas. Yo no es el primer seminario que doy de teoría con estudiantes. Di muchos en presencialidad. Hago metacognición. ¿Cómo explico en este momento? Yo no puedo decir, es lo mismo, pero un poquito más cómodo, y como dice Inés Dussel, en pantuflas. Inés Dussel es una académica argentina. La verdad que es verdad lo de las pantuflas, es verdad que estamos en casa, pero vamos a otro plano. ¿Cuáles son las matrices? Porque yo tengo una experiencia con respecto a la materia. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con nosotros? ¿Qué pasa conmigo cuando yo preparo la plataforma que preparé? ¿Qué pasó con el programa? ¿Qué pasa con mis explicaciones? ¿Qué pasa, digamos, cómo yo tengo que considerar lo que les pasa a ustedes con la materia? ¿Entienden? Entonces, este conjunto de situaciones que tenemos que pensar requieren espacios de metacognición y redefinición de lo que es nuestra realidad en este momento en el mundo, ¿no? Por suerte hay muchos académicos que están pensando exactamente lo mismo, pero claro, no es lo mismo en un nivel de doctorado hablar de estas cuestiones que tienen un sustrato teórico absoluto y epistemológico, pero entre ustedes, yo también trabajo con grado, hay profesores que trabajan en primaria, en este grupo, en secundaria, en inicial, en lo que sea. Me parece que viene un momento de reflexión, pero yo lo que no quiero hacer es pensar que las preguntas permanentes que nos hacemos los docentes, ¿no? Que tenemos que caer en la misma pregunta de si vamos a reflexionar, pensemos en la reflexión. No, no se trata de eso, es mucho más compleja la situación. ¿Sí? Entonces, es ver esa relación, ver qué sucede con el conocimiento, cómo también enseñamos a jóvenes que tienen un acercamiento con la tecnología, ¿no? ¿Qué pasa con el conocimiento? ¿Qué pasa con las lecturas? ¿Qué pasa con los tiempos? ¿No? ¿Qué pasa también con nuestro cuerpo que está mucho tiempo sentado en estas
en estos temas de la enseñanza. Estamos hablando, voy a estos temas de la didáctica porque estamos hablando de teorías de la educación. Si este fuese un curso a distancia, como muchos de los que nosotros conocemos, que históricamente se desarrollaron en todos los países, nosotros tendríamos una plataforma muy organizada, una cosa muy secuenciada, muy estructurada, materiales que el estudiante desarrolla con autonomía, ejercicios prácticos, ¿no?, para desarrollar, y todo un sistema de evaluación que ya está programado en la misma plataforma. Bueno, pero queda claro que esto no es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, me parece que a lo que tenemos que apuntar es ver qué sucede con estas cuestiones vinculadas a los procesos de conocimiento. ¿Qué pasa con el conocimiento? Claro está que con pandemia o sin pandemia, un estudiante universitario tiene que estar permanentemente. En la clase anterior yo planteé dos temas. Un tema que lo convierto en eje porque el texto de Narvaja lo que hace es plantear ciertos problemas con respecto a la denominación de una teoría, ¿sí? Y hace un desarrollo de los problemas vinculados a la epistemología. Y por otra parte, planteamos un trabajo vinculado con, digamos, en ese inicio que propusimos de las teorías de la educación, ver qué pasa con Comenio, que de algún modo en la modernidad organiza los sistemas educativos, teniendo la clara convicción que hubo mucho antes, ¿no? Hubo también procesos sistemáticos, pero que los ponemos en Comenio, digamos, como un surgimiento, como un paso, ¿no?, a la sistematización. Les habían pedido que todos leyeran el texto de Pablo Narvaja, ¿no? Me gustaría, y ese texto lo teníamos que leer todos, me gustaría que pudiésemos decir, ¿no?, qué aportes hace a esta reflexión ese texto de Narvaja, ¿no? ¿Qué cuestiones nos permite observar? A ver, ¿quién quiere comenzar a empezar un diálogo con los contenidos, con el texto? Bueno, de acuerdo a lo que leí, pude observar de que cuando él habla de la teoría, él menciona que la teoría básicamente está compuesto por tres elementos. El primero de ellos es un elemento que es el marco normativo. Ese marco normativo habla de los supuestos, de la parte epistemológica que lleva a la hipótesis de un problema de investigación. El segundo elemento es cuando él habla que la teoría también está compuesta por un conjunto sistemático interdisciplinario en donde la hipótesis explica desde el punto de vista de dar respuesta a la realidad, ¿sí?, los factores que lo conllevan, que originan. Y el tercer elemento es el espacio donde se da la conversión del conocimiento desde la teoría hacia la práctica, desde un punto de vista individual o desde un punto de vista colectivo. Básicamente, eso podría yo decir uno de los aspectos relevantes de esa lectura. Okay. Pido la palabra. Muy bueno, muy interesante, Álvaro, lo que planteaste. Lo retomamos ahora, ¿eh? A ver, Luis, te escuchamos a vos. Bueno, yo me presento, yo soy Luis Edgardo Salazar Bolaños,
Estoy hablando desde Colombia, del departamento de Nariño, frontera con el Ecuador. Un abrazo para todas y todos ustedes. Frente a la actividad programada, pues nosotros en el texto del problema de la pedagogía normativa de Pablo Narvaja nos llama la atención cómo él se refiere a lo prescriptivo, ¿no? Cómo hay que repensar hoy porque la pedagogía parece que prescribe, los currículos prescriben. Usted acababa de mencionar hoy, ¿será que los currículos que venían son los que debemos mantener? ¿Será que el modelo estandarizado es el que debe estar vigente o habrá que repensar? Entonces, él nos lleva a pensar que también, indudablemente, los sistemas educativos están prescribiendo y dejan de cumplir sus funciones, ¿no? Parece que el sistema educativo quiere continuar con lo convencional y lo tradicional, pero sin embargo hoy tenemos otros escenarios, otras realidades, otros contextos y otros huéspedes educativos. Y se refiere a que la política educativa siempre ha sido en esa línea, en la línea prescriptivista, y ha planteado pues que siempre la política y la reforma educativa se ha relacionado con el deber ser, es decir, siempre como la imposición, siempre como el direccionamiento, siempre como los lineamientos y siempre como un mandato de política que no admite ni siquiera los diálogos de los actores, ni mucho menos la construcción de consensos. Se refiere al currículo, insiste, como un conjunto de prácticas que no corresponden con las tomas de posición, incluso ni siquiera deja desarrollar otras teorías, ni menos permite que sean ejecutadas. Y habla algo interesante, como para cerrar la intervención y dejar la posibilidad a otros compañeros, del isonorfismo, la igualdad de forma. Sin embargo, entonces, dice él, que hay un divorcio bastante cierto porque se quiere hacer un sistema educativo uniforme, unívoco, como que si todos los actores no fueran diversos o como que si el hecho educativo se diera en las mismas realidades, en los mismos escenarios y en los mismos contextos. E insiste que hay un divorcio entre la teoría y el contexto de la aplicación de los contenidos y el ejercicio práctico activo del hecho y el acto educativo. Dejaré ahí, profesora, gracias por el minuto y por escucharnos. Las dos intervenciones que realizaron nos permiten el objetivo de este seminario vinculado a la construcción del conocimiento. Nosotros aquí planteamos, problematizamos el seminario, pero la verdad es que juntos vamos construyendo un conocimiento, vamos pensando en nuevas cuestiones. Los dos aportes han sido sumamente valiosos y en línea con todo lo que estamos planteando. La verdad que nos hacen pensar, nos hacen plantear. Quiero agregar a esto tan interesante que dice Luis, a lo que decía Álvaro antes. Hay una realidad concreta que tiene que ver con el currículum, ¿no? El currículum es, digamos, un documento de política educativa que desarrollan los países para garantizar, ¿no?, condiciones de igualdad educativa, ¿no? Siempre pensemos que el currículum tiene que ver con eso. Es un documento de política educativa que se hace al interior, ¿no?, de cada país. Pongo el ejemplo de Argentina. En Argentina tenemos un currículum centralizado que fue el que originó el currículum que cada una de las provincias hace a partir de las políticas que se determinan en sus provincias. Nosotros tenemos un país dividido en 24 provincias. Vamos a Rosario, la provincia de Santa Fe. Su gobierno arma un currículum para primaria, secundaria, y un currículum en cada una de las áreas, distinto al que organizamos en Buenos Aires, por ejemplo.
Entonces digo, esto es interesante para pensar en las implicancias del currículum, ¿no? La política, por supuesto que la educación es un hecho político, obviamente es un hecho político. Cuando yo digo que un currículum intenta generar condiciones de igualdad, este es un hecho de la política. Argentina abre la escuela primaria obligatoria, sala de 5, de 4, primaria obligatoria, secundaria obligatoria, es una política de nuestro país, por ejemplo, ¿no? Es una política el tema del ingreso en nuestro país, que no tenemos un ingreso limitatorio, son políticas. Pero también esta cuestión de lo normativo se vincula al interior del currículum, por ejemplo, en cada uno de los niveles, ¿no? Imagínense, pensemos en el currículum de secundaria. Hay un currículum para el secundario con todas las normativas y todas las prescripciones de las cuales hablaron los colegas. Dentro de ese currículum general, lo que se impulsa es el desarrollo del currículum de cada una de las materias de las disciplinas. Así como vamos a tener en el currículum, el diseño curricular de secundario, matemáticas para primer año, desde la perspectiva epistemológica que el grupo, ¿no?, digamos, en Santa Fe determina que es el que corresponde, como también vamos a tener el enfoque de ciencias naturales con la perspectiva epistemológica que el área determina que es necesaria. Estas cuestiones que bien planteaban Luis y Álvaro, que tienen que ver con ciertas prescripciones vinculadas a la base de los procesos de enseñanza, son herramientas para desarrollar procesos de enseñanza y procesos de aprendizaje. Yo soy la profesora de quinto año de matemática, entonces miro el diseño curricular de matemáticas, no solo voy a sacar los contenidos que tengo que enseñar en quinto año, sino que voy a observar atentamente cuál es el enfoque del área de las matemáticas que dice la provincia de Santa Fe, o cuando trabajo en Buenos Aires, el enfoque, cómo se enseña, cuáles son las características epistemológicas, por una parte. Eso es importante. No es que María Picio, que enseña matemáticas, y yo que enseño matemáticas en la misma escuela, ella enseña matemáticas tradicional y yo enseño una matemática con otro enfoque. Pensemos en estas cuestiones que son de resguardo de la política, ¿sí? El enfoque del área, la perspectiva epistemológica. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque esto nos lleva a las teorías de la enseñanza y a la interpretación de la enseñanza. Entonces, yo puedo enseñar matemática como enseñaba mi profesor en primer año. Como yo hace mucho que aprendí matemáticas, si yo tomo el enfoque de este profesor, voy a tener una perspectiva distinta a la de mi colega María Picio, que trabaja y que es más joven y que pone un enfoque constructivista. Estoy explicando con esto que esta cuestión de la prescripción también traten de enfocarla por ese lugar, como un resguardo vinculado a las características epistemológicas de las áreas. Por supuesto que en la misma escuela en la que trabajamos, hipotéticamente nosotros dos, hay un profesor de arte, hay un profesor de educación física que abordarán las disciplinas pensando en las características epistemológicas de su disciplina. Olvidémonos de las ideas de la modernidad, de parecernos todos mucho y tener un eje y ser, digamos, un modelo de algunas cuestiones.
tenemos formaciones distintas porque abordamos distintos objetos de estudio. Entonces, en la configuración de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, existe esta cuestión del enfoque del área vinculado a las teorías. Vuelvo al ejemplo. Si yo en 2021 enseño matemáticas como me enseñaron a mí hace 20 años matemáticas, no es que yo tenga que pensar en la libertad de cátedra, yo tengo que ver cuál ha sido el planteo del conocimiento, toda la introducción que hice de esta clase. ¿Se acuerdan de lo que hablé cuando empezamos la clase? Que la realidad va mutando. ¿Qué pasa con las matrices con las que se interpreta? ¿Qué pasa con el conocimiento? Yo tengo una percepción como argentina que muchos docentes creen que lo que aprendieron ellos es palabra santa. La verdad es que nosotros trabajamos para instituciones. En el marco de una institución de cualquier nivel, nosotros tenemos una función social que cumplir. Esa función social maravillosa es la de transmitir un capital cultural, distribuir el conocimiento. Yo soy la profesora de matemáticas, tengo que distribuir conocimiento a todos los estudiantes. Vuelvo con los ejemplos argentinos. En la modernidad, los profesores de matemáticas eran los cucos de la institución. El que aprendía matemática era el inteligente de la comisión, ¿no? El que no entendía matemática era flojito el alumno. Esta consideración que se hacía de agrupar los inteligentes por un área del conocimiento es muy compleja. Es muy compleja. Inaceptable con el grado de evolución del conocimiento. Yo hablo mucho en mis clases de didáctica de las prácticas de la enseñanza, ¿no? Y de las malas enseñanzas de algunos profesores que promovieron ciertos problemas con el conocimiento. Hablo de nuestro país, al que puedo criticar porque es mi país. Los profesores de matemáticas explicaban una cosa, daban clase de matemáticas, te lo decían una sola vez. Si lo entendías bien y si no, es tu problema. Ya lo explicamos en la clase anterior. Entonces, esas enseñanzas malogradas, como las denomina Philip Jackson, habla de enseñanzas malogradas, forman parte de un grupo enorme de gente que dice, ay, a mí cómo me cuesta la matemática, yo no sirvo para la matemática. Y yo quiero dar vuelta a esa historia y peleo mucho para dar vuelta a esa historia. ¿Cómo sé que yo no sirvo para la matemática o cómo sé que ese profesor me enseñó mal matemática? Son temas que debiéramos repensar a la luz del texto de Narvaja. Entonces, con respecto al tema del diseño curricular o del currículum, existe una cuestión normativa y un cuidado de los estados de poner en cada ciclo los contenidos relevantes. ¿Qué quiere decir contenidos relevantes? Contenidos que le sirven al estudiante en determinadas etapas de su vida para hacer adaptaciones activas a la realidad, fuera del aula. Lo que pasa en el aula siempre es un simulacro. Es algo ficticio. Cuando yo enseño matemáticas en quinto año, no le enseño para ver quién es el mejor de matemáticas. Enseño matemáticas para que ese chico, cuando está en la calle, pueda utilizar la lógica matemática para resolver problemas, no solo en un comercio, para que pueda reflexionar, para que pueda utilizar la lógica matemática para pensar distintas situaciones de la vida. Comprenden, estoy yendo
Vieron que todo el tiempo estamos planteando esa relación entre la conceptualización y el nivel de intervención, ¿sí? La conceptualización, el enfoque del área de las matemáticas, por ejemplo, o la teoría que yo pienso que estoy desarrollando. Yo soy muy constructivista, y cuando enseño de un modo conductista, esas cosas que nos tenemos que poner a pensar. Entonces, en el seminario intentamos reflexionar para tomar un poco de distancia, ¿no? Y poder ver aquello que organizó en la modernidad ciertas teorías, en las necesidades del contexto, ¿no? La evolución del conocimiento para que después hayamos hablado de una escuela nueva, para que estemos hablando de la necesidad de estar en ambientes constructivistas. Claro está que hay que aclarar que el currículum nos propone distintos tipos de espacios. Si yo enseño espacios que tienen una organización metodológica vinculada con el conductismo, que requieren rigurosidad, método, organización, tengo que ser un profesor conductista con respecto al contenido de la materia. Voy a poner un ejemplo para salvar este bache. Soy la profesora de ciencias naturales, entonces la organización de la materia de las ciencias naturales me propone a mí un método, un desarrollo epistemológico vinculado a la observación, ¿no? El control de los efectos, digamos. Ahí yo puedo reflexionar sobre algunos aspectos de la enseñanza, pero el enfoque va a ser uno. Distinto a si soy la profesora de ciencias sociales, ¿no? Entonces, pensemos en ese marco para pensar la necesidad de discriminar entre aquellas disciplinas que ameritan por la construcción de la disciplina marcos, prescripciones conductistas, ¿no? Por el momento vamos a hablar de conductismo, constructivismo, para tenerlo un poquito más claro, y posiciones vinculados a un paradigma que no sea cuantitativo, sino cualitativo, el paradigma hermenéutico interpretativo. ¿Recuerdan? Dijimos acá que hay dos paradigmas dominantes. Dijimos en la clase anterior, hay en el mundo de la investigación, el mundo que ustedes se están acercando, dos paradigmas dominantes. El paradigma del positivismo, un paradigma caracterizado por el control, por la medición, el positivismo que produjo tantos fenómenos, tantas investigaciones importantísimas para el desarrollo de la humanidad, desarrolla este paradigma cuantitativo. Piensen, hay muchos de ustedes que trabajan desde este paradigma. Pero hay otro paradigma que es un paradigma cualitativo, interpretativo, hermenéutico, que requiere de la creación de otras categorías. Me parece que cuando tenemos una visión de lo que es una teoría, tenemos que ir por ese lado, pensar en el conocimiento y pensar en la construcción metodológica de esa disciplina. De Narvaja, ¿cómo evalúa si alguna de las teorías sustenta la realidad en la que quiere trabajar hacer su trabajo curricular, su trabajo escolar, metodológico? De manera que me llama la atención cuando plantea su problema y habla de buscar la debilidad de las teorías. A manera de conclusión,
nos dice que esas teorías epistemológicas deberíamos usarlas en función a resolver nuestros propios problemas. En tal sentido, es fundamental que cada uno de los maestros, de los pedagogos, nos podamos imbuir en ese tipo de teoría que sustenta nuestra acción diario en el aula de clase. En otras palabras, que quede ajustado a la realidad, porque me llama mucho la atención el ejemplo que trae, donde hace el análisis de Piaget en un experimento individual, cuando nosotros lo vamos a aplicar en clases donde el niño va a mostrar una conducta dentro de un grupo y colectivo. Creo que en ese sentido es importante pues resaltar eso del texto. Y es que precisamente me llamó mucho la atención el hecho de que en la teoría de Piaget, por ejemplo, uno se da cuenta que, bueno, yo me hacía la pregunta, o sea, el momento histórico, contextual, social, cultural, económico, no, que tuvo Piaget en ese momento, no es aplicable, o no sé en qué medida la misma lectura cuestiona, porque al final hace como una enumeración de elementos en que no es igual lo que ocurrió en ese momento de Piaget con su teoría psicogenética a la realidad que cada uno tiene en la práctica, ¿cierto? En mi realidad colombiana. Y cómo él hacer esos estudios, él no tenía un grupo de muchachos, él tenía uno, ¿sí? O varios, y empezaba a mirar lo de la plastilina y cómo modificaba. Y él a partir de eso empezó a constituir pues su teoría, empezó a analizarla, y algo interesante que yo leía, pues yo quiero que me aclaren un poquito, de pronto estoy errada, es que al constituir esa teoría hay elementos, digámoslo así, que son de la rama de la psicología, que de pronto nosotros empezamos a universalizar en la educación. Es decir, que a nosotros nos afecta todas las ramas, todas las ciencias como tal. En la pedagogía nosotros somos muy receptivos, pero nosotros pedagógicamente estamos como adaptándolas, ¿sí? ¿Y dónde está nuestra área, nuestro saber, nuestro conocimiento también contextualizado, aplicado, si lo que estamos haciendo es reproducir lo que nos han enviado y lo que nos han heredado? Por ejemplo, siempre lo he planteado, las grandes, bueno, dijéramos así, los centros de conocimiento, entre comillas, de Europa y Estados Unidos, ¿no? Y nosotros aplicamos acá y estamos en un contexto totalmente distinto. Bueno, esa es la apreciación que quería hacer. Gracias. Bueno, excelente la apreciación. Precisamente estas generalizaciones que se hacen en los sistemas educativos es lo que debemos evitar, y que cuando empezó la clase yo empecé a hablar de vigilancia epistemológica. No sé, en Colombia, por más que yo trabajé, como les dije, muchas veces en Colombia, yo conozco la práctica en Argentina, donde entramos a una institución y somos todos, hacemos todos lo mismo. Esa cuestión de homogeneización con respecto a las teorías, digo, ¿no? Habla un directivo con respecto a algo, entonces aplicamos. Esto es algo que no debiera volver a pasar, ¿no? Pensar en ese control epistemológico que debemos hacer desde cada una de las disciplinas. Perfecto. Sí, Antonio, te escucho. Bien. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, compañeros. Buenos días a la profe. Mi nombre es Gilberto Bonilla, de Colombia. Profe, ¿cómo está? Es que, bueno, con respecto a lo que se está mencionando del texto, yo quisiera de pronto ir un poco hacia el asunto de en nuestro país, como usted decía, se propone, por ejemplo, algo desde el PEI, el Proyecto Educativo Institucional,
Y en muchas ocasiones, bueno, yo he tenido la oportunidad de participar en algunas discusiones en algunas instituciones donde hay un afán por definir, por ejemplo, un modelo pedagógico, pero para que quede ahí escrito en ese documento. O sea, es un aspecto muy burocrático. Desde el mismo Ministerio de Educación también no se dan de pronto las discusiones necesarias y suficientes, y yo veía que el texto tal vez iba un poco por ahí o invitaba a pensar esa realidad en donde a nosotros los maestros a veces nos llegan prescritas esas fórmulas, y muchas veces es el afán de formalizar en un documento o burocratizar el asunto, pero en la práctica no se ejecuta. No sé si también de pronto el documento nos invite a los maestros a participar más de la construcción de esa teoría educativa desde la sistematización de nuestras propias prácticas. No sé si el modelo de investigación-acción o bueno, digamos que otros que puedan aportar desde ahí sean pertinentes para tratar de ir como en la línea que se propone desde el mismo documento, porque me parece que nos invita a eso, ¿no? A revisar. Yo digo, en mi institución, por ejemplo, nos ufanamos y decimos somos constructivistas, y ahí en el texto, por ejemplo, el ejemplo que ponían al final del estudio de Piaget, pues nos ponía en contexto frente a eso. Decíamos, no hay espacio, las condiciones son diferentes, bueno, hay que pensar desde la propia realidad. Y una última, profe, que se me quedó ahí atorada desde el sábado pasado con respecto a la doxa y la episteme. Me sentí muy identificado con eso. Yo le decía a unos compañeros que conocí un poco esa diferencia por un texto de Fernando Savater, que es de la década de los 90, las opiniones discutibles se llama, no sé si la profe lo conozca, y plantea eso, sí, y él dice, sí, las opiniones cuando uno las expresa tiene que estar dispuesto, sobre todo en el ámbito académico, a discutirlas, y se discuten con argumentos epistemológicos. O sea, se puede opinar, pero hay que tener un soporte epistemológico para discutir o estar dispuesto a que alguien me discuta la opinión, y en ese sentido poder dialogar y construir conocimiento en medio de ese diálogo, porque creo que se puede opinar, pero con argumentos, y podemos discutir, y me parece que la discusión nos lleva al crecimiento epistemológico. Esa era pues la intervención, profe. Muchas gracias. Excelente. Hay una cuestión que viene de origen, que es los sistemas educativos son burocráticos y utilizaron para ello la didáctica como forma de normativizar. Yo te enseño, Alejandro, a hacer la planificación, yo te enseño a dar una clase, yo te enseño a evaluar todo como yo te digo. Alejandro, tenés que hacer, para ser un buen profesor, tenés que hacer como la didáctica te enseña. Cuando aparece un profesor que no da en esos parámetros, la directora de la institución, el rector, se espanta. Entonces, primero, nosotros apelamos, por eso trabajamos, vamos a trabajar ahora a convenio, para ver el origen, la génesis de lo normativo. El resguardo de la modernidad, ojo, no estoy criticando, fue necesario. Miren, en Argentina fue necesario y nosotros no teníamos analfabetos en el país. Fuimos un país absolutamente alfabetizado en el marco de la modernidad de un sistema así, ¿no? Muy prescriptivo, muy, digamos, burocrático. Perfecto. En ese marco, la didáctica tiene mucho que ver, si se la concibe como el deber hacer, como dijeron hoy, dijo Álvaro, dijo Luis, ese deber ser. Yo esto es lo que quiero que tengamos en claro. Una cosa son las políticas educativas que el país propone para poder distribuir conocimiento, ¿no? Para organizar el conocimiento como herramienta para los maestros. Y otra cosa es decir cómo tiene que enseñar Alejandro desde el principio de la clase. Profesora? Una sola cosita, Francisco, y ya te dejo. Por supuesto. La verdad es que en una clase debe existir procesos de reflexión, de pensamiento, de discusión que incomoden al profesor y al conocimiento. En la modernidad nada se discutía porque la palabra era santa. Yo en este momento me estoy juntando con 57 personas que tienen saberes
y que me interesa que discutamos cada una de las perspectivas. No hay buen profesor si no promueve la discusión y la reflexión en cualquier nivel del sistema educativo. ¿Sí? Bueno, después voy a agregar algo de la tesis, pero te escucho, Francisco. No solo me hizo mucho sentido lo que dijo el compañero hace unos minutos sobre los instrumentos de gestión, sobre el proyecto educativo institucional, sobre los PADEM que se ocupan en Chile, que son planes municipales, porque no solo en el ámbito de la pedagogía, sino en el general en el ámbito de las políticas públicas, en el desarrollo de todas las políticas territoriales, nacionales, locales, los instrumentos de gestión se discuten, se buscan y se escriben para quedar muy bien guardados en una biblioteca en general. Los planes, los marcos normativos de los gobiernos, los programas de los gobiernos, los programas de las gobernaciones en Chile, de los municipios, quedan en general relegados solo al proceso de planificación y diagnóstico. Estamos hiperdiagnosticados. Yo creo que todos los que estamos acá y las que estamos acá observan cómo tenemos momentos de diagnóstico sobre diagnóstico, y cada institución que interviene en los establecimientos, en las escuelas, en los colegios, en las universidades o los servicios de asesoría diagnostican y nos dejan el diagnóstico de lo que nosotros entendemos que ocurre. Y sobre eso, en lo que plantea la profesora Mabel, cuando se observa el ingreso tengo una hija de 3 años, disculpen. Cuando se observa el ingreso de la política pública, mira, espérame, estoy hablando al tiro. Ya. Cuando se observa el ingreso de la política pública, de cómo tú miras en el plano general, pero eso no tiene una bajada territorial, es lo mismo que no ocurre en los colegios. Los servicios ponen en el plano general, pero en el plano del aula es necesaria la libertad del profesor de escoger la didáctica de acuerdo al conocimiento y a la realidad de los estudiantes. Hemos observado acá que tenemos, por ejemplo, lugares donde ocurren balaceras, lugares donde ocurren situaciones complejas con los estudiantes y no les puedes decir siéntese, saque su cuaderno. O sea, tienes que tener un momento de contención que va más allá solo, y eso también es pedagogía, que va más allá solo de la entrega de conocimiento. La pedagogía también es hacerse cargo de nuestras realidades. Si nosotros le explicamos a los chicos, lo que me pasó a mí ahora recién, si nosotros le pedimos a los niños que tengan 3 horas, o sea, los papás, 3 horas a sus hijos conectados a un computador, cuando en una casa hay 3 niños y un computador, se vuelve extraño. Eso. Ya, disculpen por favor la interrupción. A mí me parece divino que participe de nuestra clase. Lo quería decir. Me encanta porque ahí estamos formando gente desde chiquita. Bueno, lo que agrega acá Francisco es la cuestión de la burocracia solamente por una cuestión de cumplimiento. Me haces el programa para mañana, antes de empezar las clases, pero vos me lo tenés que presentar, la planificación lo mismo. Son cuestiones que vienen de la vieja escuela de la didáctica, burocráticas absolutamente. Yo me peleo con todo el mundo, Francisco. ¿Cómo querés que te haga la planificación si yo no sé con quién voy a estar? Distinto es en un grupo como el de ustedes de doctorado, es distinto. Pero en una carrera terciaria o universitaria de grado, esto no existe. Imagínate en un secundario y un primario. Eso es tremendo. Esa es la herencia de la didáctica para el cumplimiento. No es lo que hacemos los didactas en la actualidad. Lo que quiero decir es la asociación que se hace con el tema de las teorías, ¿no? Que es lo que tenemos que revisar y que nos propone el texto de Narvaja. Claramente el texto de Narvaja nos va a acompañar en cada una de las reuniones. Va a ser nuestro eje para poder poner distancia y poder pensar en el control epistemológico con el que tenemos que trabajar. Pablo Narvaja, yo les conté, tiene un canal de YouTube y pone todas sus exposiciones en ese canal. Ustedes lo único que tienen que poner es Pablo
Mario Narvaja, creo que lo pone Narvaja Bergoglio, lo busca en ese canal de YouTube y él hace conferencias y las sube permanentemente. Para mí es genial, por eso tomé este texto. Es profesor en la Universidad Nacional de Rosario, María, así que lo van a conocer en algún momento. Digo, es muy interesante el planteo. Vayan cuando tengan un momentito al canal, porque él pone sus conferencias, sus reflexiones, y me parece sumamente interesante. Entonces, en esta línea en la que nosotros tenemos este resguardo que vamos a tener en cada clase, vamos a hablar ahora de Comenius. Yo les había pedido que ustedes se asociaran y que en 3 presentaciones pudiesen ver la significatividad de la creación que hace Comenius con su didáctica magna, ¿no? Con ese ideal que tiene Pansófilo, para poder ir articulando algunas cuestiones y hacer una tercera clase directamente ya en las que nos vamos a ir al conductismo. Pero vamos a ver quién se atreve, qué grupo se atreve a hacer una primera presentación y compartirla con todos nosotros. Mayra. Bueno, nosotros trabajamos esta presentación que además era un reto gigante de síntesis, porque realmente es un pedagogo que tiene unos aportes muy significativos, pero primero quisimos como dar a conocer el contexto histórico, ¿cierto? Porque esos datos biográficos nos ayudan a entender el contexto, entender la importancia de sus aportes en ese momento de la historia y comprenderlos, digamos que al día de hoy. La segunda fase que trabajamos fue como sus grandes aportes, que fue desde la didáctica magna, el Orbis Pictus, el Pondódromo de la Pansofia, y finalizamos con 3 reflexiones de hoy, ¿cierto? ¿Cómo entendimos la pedagogía que él estaba planteando en nuestro contexto? Entonces, le doy la palabra a la profesora Lupita para que me acompañe. Entonces, como no la escuché, voy a continuar. Trajimos a colación 5 datos autobiográficos de Juan Amós Comenius. Es muy interesante ver cómo desde ese momento él estaba pensando en otro modelo de educación en un contexto histórico bastante complejo como lo era la reforma y la contrarreforma. Sí, o sea, realmente en el momento de la Inquisición, en medio también, muy curiosamente, perdió a su familia, a su madre y a su padre en un contexto de la epidemia de la cólera, ¿cierto? Que también estamos viviendo en este momento una pandemia. Y también, es interesante, perdón María, pensar en la cantidad de tiempo que pasó para otra pandemia y nos tocó justo a nosotros, ¿no? Y justo traerlo ya a reflexión del doctorado. Y entender cómo las diferentes composiciones de que él sea teólogo, filósofo y pedagogo le dan a él una estructura muy especial de cada uno de sus apartados, ¿cierto? Cómo cada composición nos va formando a nosotros como maestros. Por ejemplo, para mí es muy importante enseñar desde la creación. Cuando dirijo tesis de grado, para mí lo más importante no es que se haga una investigación y se quede en una biblioteca, sino que realmente se cree algo a partir de la investigación. Lo mismo acá, en la conexión que él tenía entre la espiritualidad, la tierra, la creación, el útero, el cielo. Bueno. Y además tenía unas frases muy poderosas como esta: quien enseña a otros se enseña a sí mismo. Y esa es como una de las bendiciones que tenemos nosotros de ser maestros, que todo el tiempo estamos aprendiendo para enseñar.
La siguiente, entonces acá ya empezamos a ver su obra. Entonces Comenio es el primer pedagogo en proponer un sistema articulado de enseñanza donde se basa en el reconocimiento del sujeto, ¿cierto?, como derecho, en el que se empieza a pensar en la adquisición del saber, ¿cierto? Porque en esa época de la Inquisición, pues los esclavos no podían estudiar, realmente la educación era demasiado excluyente, pero si hoy lo pensamos, también estamos en este tiempo de exclusión, ¿cierto? Quienes pueden asistir a estos centros de educación, pues es porque tienen de una u otra forma el privilegio, ¿cierto?, de acceder a la educación. Y no solamente la educación privada, a la educación pública también. A veces las necesidades básicas son tan fuertes que realmente la educación pasa a un tercero o cuarto plano. Entonces, él trabaja 3 elementos muy interesantes: la didáctica magna, ¿cierto? Y a partir de esta didáctica magna, que es su principal aporte, lo trabaja desde la naturaleza y el destino del hombre, ¿cierto? El aprendizaje como una herramienta trascendental, la enseñanza colectiva, la educación temprana. Él dice que los primeros años son básicos, ¿cierto?, para el desarrollo de la sociedad. El derecho a la educación, lo que veníamos mencionando antes, y la educación integral. La educación integral venía trabajándose desde la interiorización, ¿cierto?, del conocimiento. Entonces, acá les traigo una pequeña frase que realmente es muy inspiradora y dice lo siguiente: el arte de hacer germinar las semillas interiores que se desarrollan no por incubación, sino cuando se estimulan con oportunas experiencias, suficientemente variadas y ricas y sentidas siempre como nuevas, incluso por quien las enseña. ¿Sí? Y es lo que realmente día a día nosotros estamos imprimiendo a nuestros alumnos, ¿cierto? ¿Cómo vamos a potencializar todas esas diferentes inteligencias que tienen ellos? ¿Mm? Bueno, el siguiente también hizo una obra gigante con el Orbis Pictus, y es que es el primer texto didáctico audiovisual, ¿cierto?, en la historia de la pedagogía. Y la Pansofia que viene siendo ese encuentro, ¿cierto?, de las escuelas para enseñarle todo a todos, ¿sí? Pan, que quiere decir alcance, y Sofía, que quiere decir sabiduría. Y finalmente son 3 reflexiones que trabajamos nosotros desde sus diferentes textos y elementos que pudimos identificar. Entonces, una de sus frases es: tenemos nuestro entendimiento para administrar sabiamente todas las cosas. Y es de verdad poder transmitir eso a los estudiantes, ¿no? Entonces, la primera reflexión que expusimos acá es: la educación al alcance de todos implica entender el contexto en el que se desarrolla la labor pedagógica. En la actualidad, por ejemplo, las nuevas modalidades de relacionamiento, los lenguajes, narrativas, interacciones y las brechas digitales, sociales y culturales. Justo en este momento una compañera quería participar y la brecha digital no se lo permitió. Si nos sucede a nosotros, el contexto en el que están muchos de nuestros estudiantes es mucho más apremiante, ¿no? Y es entender esto, cómo nos vamos a conectar con ellos. Ya, por ejemplo, en Colombia, en algunos lugares, en la universidad en la que yo trabajo, ya estamos en modalidad combinada. Es lograr confluir estos 2 públicos, ¿cierto? Cómo hacer que mis estudiantes que tengo ya presentes interactúen con la virtualidad, que los que están en la virtualidad no se pierdan allí y que realmente se germine esa semilla, ¿cierto?, de conocimiento. El segundo análisis fue entender al estudiante como el centro del aprendizaje, inspiración que tuvo Copérnico a través de la lectura sobre el astrónomo Nicolás Copérnico, desde la analogía sobre la Tierra y el Sol. Y finalmente, aprendiendo, comprenderlos, cuestionar para llevar el conocimiento
la praxis, ¿sí? Y varios estudiantes. Entonces, esas fueron nuestras reflexiones. Hay una cuestión, hay un PowerPoint con una síntesis conceptual que realmente va a la esencia de lo que presenta las reflexiones a las que apuntamos en la primera clase, ¿no? Con este esfuerzo que dice Mayra de presentar solamente tres láminas, ¿no? Y la estética, ¿no? La presentación, el diseño, la presentación que me encantó. Esto es un trabajo de doctorado, esto es un trabajo de articulación. Lástima que tus colegas no pudieron con los que te asociaste, porque también esto de asociarse tiene una intencionalidad, ¿no? De juntarse, porque si yo tomo el texto de Comenius y lo leo sola en mi casa, voy a tener una perspectiva, pero lo interesante es cuando uno discute con los otros, ¿no? Cómo uno puede pensar nuevas cuestiones, ¿no? Me parece que esta es la idea, ¿no, Mayra? ¿Qué pasó con ustedes? Sí, claro que sí. Tuvimos varias sesiones de encuentro con Luis, con Antonio, con Lupita. Como de primero esa lectura individual, ¿cierto? Socializar después las interpretaciones y ya después llevarlas a la síntesis. Bien, bien. Claro que ustedes tienen tanta trayectoria educativa como la que tengo yo, pero digo, es tan incómodo esto a la distancia que a lo mejor también podemos pensar en estas cosas que nosotros le pedimos a nuestros alumnos, ¿no? Cuando decíamos antes al principio de la clase las nuevas matrices, bueno, ahora que teníamos más o menos todo armado lo de la virtualidad, vamos a la combinación. Nosotros en Argentina tenemos desde el principio Puigros, que era ministra de Educación. Ella dijo que íbamos camino hacia una combinación, ¿no? De lo presencial y de lo virtual. Que algunas materias serán claramente presenciales y otras pasarán a ser materias presenciales, algunas presenciales y otras que puedan ser virtuales. Una universidad en Buenos Aires también estuvo estipulando los costos. Entonces, vieron que los estudiantes gastan mucho menos, los que tienen conexión y todo lo demás, ahorraron mucho dinero. También se está pensando en estos nuevos tiempos, en estas cuestiones. Vamos a ver cómo sucede. Vamos a ver si tenemos tiempo para otra presentación. Y en esto me gustaría que pensemos en esto. ¿Qué pasa con este conocimiento? Esta asociación que hicimos recién arrojó ese producto, esa presentación. Vamos a ver otra asociación y van a ver que va a presentar otro producto. Esto es interesante como un análisis de caso, ¿no? Como nuestra diversidad, la formación, nos hace ir por caminos distintos para observar el conocimiento, para interpretarlo, para reflexionar acerca de él, ¿no? Me gustaría que lo pongamos como objeto de estudio, ¿se entiende? Hacer metacognición de lo que nos va a pasar ahora, que analicemos lo nuestro. Yo sí les dije en la clase anterior, yo en mi clase siempre hago metacognición, pero no por ser egocéntrica ni autorreferente, porque me parece que nosotros tenemos que decir a los estudiantes, miren, en la Argentina la didáctica es un campo minado de problemas. Estamos con estos problemas de la didáctica, tengo estos problemas. Mi investigación fue esta. La pelea en tal cosa, las investigaciones más importantes son esto. Ustedes como docentes tienen que hablar del campo de investigación de sus áreas. Sean profesores de educación física, sean médicos, abogados, profesores de dibujo. Tienen que hablar de los problemas de su campo. Tienen que hablar de las tradiciones. ¿Ustedes creen que yo hablo mal de la didáctica porque soy masoquista? No, yo tengo que decir que es una lacra la didáctica. Ahora, yo me pongo en un lugar de la didáctica recreando ciertas cuestiones, pero hay que hablar de los problemas para que nuestros alumnos entiendan que el conocimiento no es algo que nos pasa por el costado.
¿Cómo nos implicamos con el conocimiento? ¿No? Es un posicionamiento desde la epistemología. Esto lo investigaron en Argentina los didactas. El profesor tiene que, en la presentación de su espacio curricular, decir: yo soy profesor de química. La química se investiga de esta forma, con este marco teórico. No es atrevido eso, es decir, la química se investiga así. Los problemas para la investigación de la química son tremendos. Por esto hablen del conocimiento, no hablen solo de lo que tienen que enseñar, del contenido, como hacían mis profesoras de secundario. Hablen del conocimiento, porque el conocimiento no es un adorno en nuestros alumnos. El conocimiento es una herramienta para hacer adaptaciones activas a la realidad. ¿No? Que no pase como me pasó a mí en historia. Yo ya conté que yo estudiaba historia de memoria. Después me di cuenta con el tiempo y me compré toda una colección de historia revisionista, porque no sabía nada de historia. ¿Por qué? Porque mi profesora consideraba que la historia era repetición de hechos. Hablen del conocimiento, me parece que es una perspectiva. Por eso vamos a hablar de los trabajos. ¿Qué grupo que se asoció quiere hacer una presentación y después compartir? Acá estamos, profesora. Sí, estamos aquí con nuestro grupo. Nosotros, bueno, solamente mencionar que nosotros trabajamos nuestra presentación en no más de 2 minutos, 2 minutos y medio. ¿Ya? Así que también nos preocupamos no solo de conversarlo, sino también manejar los tiempos. Voy a compartir pantalla y dígame, profesora. Perfecto. Ya. ¿Ven la pantalla, cierto? Sí, pueden. Bueno. Lo que no nos dijiste es quiénes son. Claudio con Javier. Javier y con Angélica, que está por ahí abajo. Angélica, saludos. Desde Colombia. Desde Colombia. Chile y Colombia. Exacto. Así es. Trabajo interesante. Eso es lo que yo quiero, que se asocien, que se mezclen. Vamos. Sí. Buen día a todos. Nosotros, para poder hacer este trabajo, esta presentación, nos reunimos en 2 ocasiones y seguimos trabajando y conversando en línea por Drive. Y situamos este esquema o este modelo para presentarle a ustedes a Comenio, al personaje, no olvidando que él vive en una época específica en donde la palabra reforma, estructura social, política, se seguía mucho por los entendidos, por la clase dirigente, los poderosos de la época y por todo lo que ese contexto social y cultural conllevaba. Una filosofía muy conducente por el Renacimiento, muy humanista, la cual absorbe Comenio ya a fines de ese siglo, y a comienzos del siglo XVII él recoge muchas cosas del racionalismo. Entonces, una mezcla. Estos 4 ámbitos que nosotros estamos presentando, 4 ámbitos que nosotros tenemos que ver para poder presentar a Comenio en sus aportes a la educación. El método, que es una mezcla entre humanismo y racionalismo, la afectividad, que es algo totalmente social y cultural, la inclusión, porque él quiere llevar la educación a todos, dándole la misma oportunidad a hombres y a mujeres, acercando las lenguas, inclusive en República Checa, y la universalidad, porque él habla del espíritu fraterno, habla del rol de la educación para transformar las experiencias de vida. Entonces eso es lo primero que hay que entender, estos 4 ámbitos de Comenio. Dentro de la actualidad y los aportes de Comenio, de alguna manera, entre la educación, la pedagogía y sus desafíos que hoy todavía siguen vigentes en Latinoamérica, podemos encontrar que dentro de esta gráfica pueden ustedes ver reflejados un aporte en la actualidad desde el componente de la unión de la pedagogía con la didáctica, cuando Comenio habla del tiempo, el objeto, el método y la naturaleza, cuando también se centra en mirar una educación desde el lugar, desde el contexto, desde lo físico, desde el aprender a hacer, desde las salas de clases como un lugar de expresión diferente, desde un desarrollo educativo pensado más en el estudiante con unas nuevas responsabilidades muy centradas en el valor, en su filosofía de pensamiento, de alguna manera pensado mucho desde esa educación
parvularia de lo que hoy llamamos en Colombia también, y desde parvularia, de cómo se maneja desde Chile también, pero como lo manejamos hoy en Colombia, en la educación transición inicial o en sus bases iniciales, pensada en una educación afectiva, centrada en la relación entre el profesor y el estudiante. Parte de esos aportes que hoy consideramos en nuestro análisis que siguen siendo vigentes y que son, digamos, parte y específicamente en sus principios o ideas de una educación, una pedagogía centrada de una manera diferente y que, como lo digo, de una realidad, su representación, y que para Comenius y que para el mundo y para Latinoamérica sigue siendo vigente. Bien, y finalmente nosotros como conclusiones quisimos dejar nuestro ego de lado y plantear más que una conclusión, sino que plantear preguntas a partir de la actualidad y Comenius hoy día que nos deja. Comenius hablaba en algún momento, él invitaba a los estados, a los gobiernos de ese momento a invertir en educación porque él hablaba de que iban a haber mejores ciudadanos. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿en ese momento a los reyes les importará realmente tener mejores ciudadanos o sus intereses son otros? Y lo llevamos a la actualidad y dijimos, hoy día a los grupos de poder, a nuestros presidentes, a los empresarios, a nuestro mercado capitalista, ¿realmente le interesará los fines que nosotros podamos plantear en la educación? Si la respuesta es sí, ¿por qué no ha cambiado? ¿Qué no estamos haciendo para que esto cambie? Y si la respuesta es no, ¿cómo los convencemos de un nuevo enfoque? También nos dijimos, ¿nosotros realmente colocamos en el centro al estudiante? O, por ejemplo, en Chile todavía estamos debatiendo si al profesor hay que subirle el sueldo y con eso vamos a mejorar la educación. ¿Colocamos realmente en el centro al estudiante? Y si lo hacemos, ¿por qué no estamos mejorando las cosas? Y también nos preguntamos, ¿tenemos claro qué implica una convivencia bien tratante? Comenius hablaba de este buen trato, de esta convivencia armónica, de esta universalidad, pero nosotros hoy día hablamos de convivencia bien tratante, pero ¿tenemos claro lo que realmente es? Por ejemplo, cuando uno dice, ¿qué requiere una convivencia bien tratante? Requiere respeto. Perfecto, todos estamos de acuerdo, el respeto como concepto universal. Sin embargo, el concepto de respeto es un concepto que tiene múltiples significados, múltiples acepciones, y desde ahí realmente estamos construyendo una convivencia bien tratante desde el diálogo y los acuerdos. Y finalmente, ¿qué es lo que realmente necesitamos para una educación más inclusiva? Porque nos damos cuenta que la inclusión es un fenómeno totalmente laxo que va cambiando constantemente. Entonces, ¿qué necesitamos hoy día? ¿Y qué vamos a necesitar mañana? Entonces también creíamos que esta era una pregunta que es invariante, que siempre debiese estar presente porque la inclusión no es un objetivo que se alcance, sino más bien es algo que va cambiando en el tiempo de acuerdo a cómo cambian nuestros contextos. Eso era nuestra presentación. Espero que hayamos alcanzado el objetivo de los 2 minutos. Bueno, no solo el tema del tiempo, sino que desde una perspectiva distinta al grupo anterior, trajeron una exposición impecable conceptualmente, interesante también visualmente, y nos trae esas preguntas, ¿no? Nos abre las preguntas. Yo pregunto a todo el grupo, ¿qué podemos decir? Hay diferencias en las dos presentaciones. Ojo, no estamos hablando de lo cualitativo, ¿eh? Las dos son excelentes trabajos. A mí lo que me motiva, porque yo pienso mucho en cómo conoce el hombre y trabajo investigativamente sobre esto, ¿qué lleva al primer grupo a hacer esa exposición y al segundo esto, ¿no? ¿Qué pasa con ese objeto de estudio? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Qué se les ocurre así a primera vista? Decir, viste que hay dos presentaciones, ¿no, Javier? Sí. Y tienen estilos diferentes. ¿Podríamos hablar de qué modo de acercamiento al conocimiento? ¿Podríamos hablar de eso? A mí me interesa que nosotros, cuando hablamos de teoría de educación, pensemos en la epistemología, en el acercamiento al conocimiento, ¿comprendés? Sí. Doy una pista. Sí, dale. Creo que una de las primeras cosas que conversamos con Claudio y con Angélica cuando comenzamos a trabajar fue, obviamente, cómo presentar esto al grupo o curso y que sea breve y que poder tener tiempo para poder hacerlo de buena manera. Ahí surgieron varias ideas en cuanto a la presentación, pero nos enfocamos rápidamente en plantear los conceptos que íbamos entendiendo a través de la lectura. Sabíamos y dábamos por hecho muchas cosas, que quizá es una grosería,
pero dábamos por hecho que los compañeros nos iban a entender lo que estábamos hablando. Nos situamos desde esa posición. Entonces, al situarnos desde esa posición, ganamos mucho terreno, porque dejamos atrás cosas que quizás son menores a la hora de presentar brevemente, porque nos preguntamos, ¿alcanzaremos a presentar los 50? ¿Serán los 50 los que tienen que presentar? Entonces nos paramos desde esa posición y nos fuimos por los conceptos. Y ya los conceptos nos fueron llevando a la actualidad, a la vigencia, nos fueron llevando a las conclusiones, a las preguntas, y así fuimos desarrollando el trabajo que expusimos. Entonces, Javier, lo que acabas de decir es un ejercicio de metacognición. Vos hablaste de cómo se acercaron al conocimiento. Eso es lo que yo pretendo que se entienda. Eso, como decía el Chavo, eso, Javier, eso. Que me parece que lo hacemos en el doctorado, pero no sé si en todos los ámbitos lo hacemos. Excelente. ¿Se entiende? Porque esto de convenio no es que lo vamos a abandonar hoy. Es nuestra base. ¿Sí? Vamos a otra presentación. ¿Querés decir algo, Alejandro? Sí, lo que sucede es que desde hace rato tengo así como en la cabeza, digamos, la transversalización de lo que dice Narvaja en su posición desde el contexto de la autonomía con lo que nos aportó Comenio. Yo realmente no había leído a Comenio, sin embargo, con esto que me han aportado los dos grupos, veo esa mirada sistémica, humanista y biológica que trajo él, que me parece algo de integración, pues que nos, o por lo menos a mí me aporta muchísimo con la mirada, no solo epistemológica, sino en el acervo educativo. Entonces me pareció así, lo digo, brutal, o sea, fantástico este tipo, lo que pude por lo menos rescatar en la lectura, y que no solo alimenta a la educación desde las falencias o desde las carencias que tuvo en su infancia, sino que hace una construcción de integración con lo que le pasa con el otro. Ya Mayra hablaba del encuentro que tuvo con Copérnico y la metáfora que tomó desde lo que observó él, pero también se encontró con Descartes. Entonces, desde la mirada de Descartes, cómo él dijo, bueno, estoy en acuerdo con uno, estoy en desacuerdo con otro, y cómo a partir de ahí entonces hace una construcción y un aporte. Y está todo relacionado con la autonomía que nos propone dentro del contexto Narvaja. Entonces me parece extraordinario esto. Es que no es casual el ambiente de época, y no es casual el tema del método. Descartes y todos en esa época estaban preocupados por el método. Por eso el surgimiento, ¿no?, de este posicionamiento del positivismo. A ver, Sandra, te escucho. ¿Sí? Ok. A mí, lo que yo estoy en este momento pensando es, y cruzando, como dice Alejandro, es los textos que leí en cuanto a Comenio y el texto que leímos sobre Narvaja. Y lo que yo veo en este ejercicio es ese mismo pensamiento que en cuanto al método que plantea Comenio, ¿cierto? Porque para mí fue fundamental, y creo que es la psiquis de todo lo que él presenta, el hecho de cambiar el método que hasta ese momento era esos pensamientos de los grandes filósofos memorísticos. Entonces, usted se tiene que aprender esto de memoria, ¿cierto? Y esa es la razón por la cual usted va a acceder al conocimiento, ¿sí? Y él dice, no, el conocimiento tiene que surgir a partir del niño, que se convierte en el centro, interactuando con el objeto de estudio. Entonces, este ejercicio que tú nos planteas y lo que yo alcanzo a ver en los dos grupos que ya intervinieron, es eso, ¿no? Es ver cómo surge el conocimiento a partir de los diferentes contextos de nuestros compañeros, de cómo ellos interpretan lo que plantea Comenio, de cómo lo aterrizan a su realidad, y de esta manera, o sea, estamos haciendo lo que
viajando, transitando ese método que planteó Comenio hace tanto, pero tanto tiempo. Y Narvaja esa es la crítica que plantea Narvaja en cuanto a que nos convertimos como en prescriptores de procedimientos, pero no le estamos dando la oportunidad al sujeto que aprende de construir ese conocimiento a partir de sus propias realidades, contextos y de sus propios saberes, ¿sí? Entonces, pues, eso era lo que quería aportar. Gracias. Hiciste buenos días para todos. Un segundito. Hiciste un análisis excelente, Sandra. Porque te fuiste a otro plano. La vamos a dejar para la próxima. Sí, escuchamos la última presentación. A nosotros nos gustaría. Dale, la última es esta. Soy Rocío. Bueno, hola Rocío, te estoy viendo. ¿Cómo estás? Gracias, Vamos. Buenos días para todos y para todas. Nosotros conformamos un grupo con Adriana Ferrer y con Jonathan Gómez, pues todos de Colombia, pero en regiones distintas. Jonathan, él está en Antioquia. Pues Adriana y yo estamos un poco más cerquita. Adriana está por Chía y yo en Mosquera. Entonces, pues trabajamos los tres. Nosotros nos enfocamos sobre todo como en entender la teoría del conocimiento planteada por Comenio, y en ese sentido, pues ustedes van a poder apreciar en la presentación lo que les vamos a mostrar a continuación. Entonces, les pregunto, ¿ustedes ya están viendo ahí? Sí. Bien, perfecto. Entonces, nos arriesgamos a hacer una pequeña gráfica en donde nos referimos a eso que les acabo de mencionar, y es la forma de acercarse al conocimiento que planteó Comenio. Entonces, nos enfocamos, como les decía ahorita, en la teoría que él plantea para tal fin. Llamó a esta forma de acercarse la pansofía. Entonces, abordamos en cierta parte como el fundamento que él tenía para esa pansofía, pero que no vamos a profundizar, entendiendo la pansofía como la sabiduría universal, traducida como en entender y consolidar la conexión entre el hombre y su creación divina. Pues ya los compañeros han dicho, y nosotros también lo tenemos presente en las siguientes diapositivas, que Comenio venía de una comunidad religiosa, nació en ella, de tinte protestante, vivió procesos de reforma, sobre todo de contrarreforma, y pues eso influyó mucho en su forma de concebir la vida y el conocimiento. Entonces, para él ese entendimiento y esa consolidación estaba justificada por lo que para él eran los tres actores principales de la existencia: Dios, la naturaleza y nosotros como hombres, pero hasta ahí lo dejamos y nos vamos a desarrollar más el tema de la pansofía. Para Comenio, entonces, conocer las cosas significa saber su esencia, su fin y su uso, y eso se alcanza a través de la acción en primera medida, luego de la razón, y finalmente esa razón tiene que llevar a la revelación, que es la conexión con lo divino. ¿Qué meta tiene la pansofía? Sacar al hombre del egoísmo, estableciendo conexión entre todo lo existente, y algo muy interesante es que, aparte de las bases que ya planteó el grupo anterior, Comenio tenía tintes neoplatónicos y socráticos, desde el punto de vista en el que plantea que el conocimiento está dentro nuestro. Entonces, a la manera de la mayéutica de Sócrates, para él lo que debe hacer la educación es desarrollar, llevar a cada persona a descubrir que tiene ese conocimiento, ¿sí? Y bueno, ¿cómo se logra eso? Pues a través, como ya lo dije, de la educación y de la religión. Para nuestros intereses nos vamos a ir por el lado de la educación ahorita. Entonces, un aporte grandísimo de Comenio es que establece la educación como ciencia, en la medida en la que define elementos concretos para su desarrollo. Entonces, por ejemplo, Comenio plantea que la educación debe llevarse a cabo en lugares definidos, sentando como las bases para lo que sería luego el desarrollo de la escuela moderna. Debe tener una visión paidocéntrica, es decir, centrada en el estudiante, y todos los elementos de la educación deben girar y desarrollarse alrededor del estudiante.
Y finalmente, a los pedagogos nos define como profesionales. Hasta ese entonces, la visión del pedagogo todavía estaba muy matizada por el carácter de cuidador, de acompañante, de ayo, pero entonces ya desde los planteamientos de convenio, los pedagogos deben ser profesionales que se dediquen solamente a ejercer esa labor educativa en esos lugares definidos, que más adelante sería la escuela. Todo esto llevaría a cabo, todo esto redunda en la materialización de la enseñanza, que estaría compuesta por 3 elementos básicos que son el tiempo, el objeto y el método. Dentro del método, entonces, ¿cómo sería el método que plantea Convenio para la labor educativa? Está dada por 3 momentos. En primer lugar, la selección de los contenidos, que ya ahorita mi compañera Adriana se va a referir un poquito más a eso. Para Convenio era necesario seleccionar los contenidos de acuerdo a las edades y las circunstancias de los estudiantes que tuviéramos a nuestro alrededor o que nosotros fuéramos a acompañar. La estructuración, entonces, luego de seleccionar los contenidos, se van organizando en complejidad y demás, y finalmente la sistematización, que estaría acompañada como por el desarrollo de esa estructuración. Esto llevaría a un lugar en la escuela de la teoría y la práctica, en cuyo eslabón, o mejor, cuyo eslabón entra a ser la didáctica, que pues fue tal vez el tema más conocido de él. Le doy la palabra ya a mi compañera Diana, acá pasando a la siguiente diapositiva. Muchas gracias, Rocío. Una pregunta. Sí, no me acuerdo cómo pasó el otro día, pero no se cortó automáticamente 12:30, ¿no? No, señora, no se corta automáticamente. Rocío, me da la palabra mi compañera para desarrollar esta diapositiva, pero considero que podríamos estar repitiendo mucho de lo que han dicho algunos de nuestros compañeros. Me parece más pertinente referirme a un tema que nos llamó especialmente la atención y que tiene que ver con los fines de la educación que plantea Khomeini. Esto realmente para nosotros fue muy interesante por la época en la que lo planteó, en el sentido de establecer que la educación en últimas tenía un fin hacia la paz, hacia la generación de una convivencia armónica. Él hablaba incluso, claro, precisamente por su contexto, de la reconciliación de las iglesias, probablemente porque el conflicto que él estaba viendo era un conflicto entre las iglesias, pero nos pareció realmente muy interesante que él planteara ese fin, que es un fin orientado a la humanidad, un fin, si se quiere, político, que ubica la educación como una ciencia, pero que tiene una capacidad de incidir que va más allá del proceso concreto de enseñanza-aprendizaje y que produce, como decía alguno de los grupos hace un momento, un modelo de ciudadano que va a insertarse en una sociedad y que esa sociedad tiene unos fines y la educación debe servir a esos fines, en su opinión, para mejorar a la humanidad y para llevarla hacia la paz. Quería hacer un aporte también en el sentido, Mayra nos hizo caer en cuenta del tema de la pandemia hacia el principio en la primera exposición, y lo encontramos como una situación que se podría comparar con la que nosotros estamos viviendo hoy en día. Como anunciamos, los 3 somos colombianos, los 3 tal vez nos acercamos también a la realidad colombiana, y a mí me parece muy interesante también ver cómo Khomeini estaba inmerso en una situación de conflicto muy preocupante, que seguramente le resultaba muy preocupante porque lo estaba tocando muy de cerca, y precisamente por eso tal vez planteaba unos fines que tenían que ver con el enfrentamiento de ese conflicto. Me parece que es muy interesante, por lo menos para nosotros desde Colombia, que también estamos enfrentando una situación de conflicto que es evidente, que la vemos tanto en los sectores urbanos como en los sectores rurales, y cómo este planteamiento de los fines de la educación hacia la paz, hacia la convivencia, es tan vigente para nosotros en Colombia. Pensarnos cómo desde la escuela también, qué tipo de ciudadanos estamos generando en Colombia, que vivimos en este conflicto desde hace más de 50 años. ¿Qué papel podría desempeñar la escuela colombiana para cambiar ese tipo de ciudadanos y poder generar también una nueva sociedad que anhelamos y que necesitamos tanto? Esto realmente me pareció a mí muy interesante desde el punto de vista de la finalidad.
Y para terminar ya con unos puntos muy específicos, nosotros encontramos que también Comenio aportó en el diseño de una arquitectura de cómo deberían ser construidas las escuelas. Y habló, digamos, también de esa infraestructura que hemos visto que juega un papel tan importante el espacio en el desarrollo de la escuela, y él también se ocupó de ofrecer algunos conceptos sobre la importancia de este tema en el proceso educativo. Y finalmente el tema de la educación permanente, que hoy también está muy vigente, de cómo la educación no solamente se da en el escenario educativo concreto, sino cómo el individuo está aprendiendo permanentemente en todos los escenarios de su vida y nunca deja de hacerlo. Y cómo comprender eso también es importante para hablar de la educación. Muchas gracias. Muy buena la presentación, muy interesante. Rasgos diferentes, ¿no? A ver, me gustaría hacer una apreciación, no sé si me das permiso. Por lo menos he observado en todas las presentaciones. A ver tu carita, Álvaro, mostrame tu cara. Ya te la muestro. Ahí me ves. ¿Ah? ¿No me ves? No se ve porque está contra luz. Hay una luz así en el patio que bueno, en todo caso, las exposiciones observo que efectivamente tienen una columna vertebral inicial que habla sobre los aportes de Comenio a la educación, a la pedagogía. Pero si lo miramos desde el punto de vista, ¿qué conllevó a Comenio a pensar como lo hizo pensar? Tenemos que irnos al contexto, a la época de donde él vivió. Y recordemos que él vivió en la época del siglo XVII, marcada por el Renacimiento, donde era una época en donde la naturaleza tenía un enfoque primordial. Las ciencias empezaron su auge. Se preguntaban muchas cosas. Había un impacto científico y una especialización del conocimiento. Esos aspectos indiscutiblemente fueron detonantes para que este señor nos dejara su legado. Y de pronto hoy nos estaríamos haciendo las mismas preguntas que él se hizo. Y yo me la haría en este momento. Pero la primera pregunta: ¿qué hacer frente a una creciente especialización del conocimiento, que es algo parecido como se vivió en el Renacimiento? ¿O cuáles serán las estrategias que deberá adoptar la educación, la escuela, para poder sustituir este mundo de multicanales y de alta tecnología? Entonces son aspectos importantes que, si miramos esa época creciente, en ese contexto donde vivió este personaje, y lo miramos al contexto de hoy, donde hay un auge muy candente sobre los diferentes multicanales y la tecnología que estamos viviendo, con todas las circunstancias incluso actuales, que nos ha llevado a reinventarnos como estamos haciendo en estos momentos. Entonces considero que ese pensamiento de este señor es vigente también desde el punto de vista del impacto que se vivía en el momento y que pretendió él dejar con su conocimiento, con su sentir, sobre cómo debería ser el deber ser de la educación. Eso quería aportar. Gracias. Muy interesante, Álvaro. Entonces, la clase de hoy, porque no podemos pasar más presentaciones porque estamos casi sobre la hora, ¿no? Pero... buenos días. Disculpe, yo levanté la mano, pero parece que no está revisando quiénes están pidiendo turnos en la... Dale, habla, Alina, perdóname. Tranquila. Bueno, yo quería, pues viendo que quizás no se ha pues mostrado otras caras, quería comentar lo siguiente, y es cierto que desde el contexto en que vivió Comenio hizo unos aportes importantes a su época,
hizo algunas consideraciones que no se estaban haciendo en ese momento. Pero también hay que mirar qué tan vigente es eso en esta época, ¿sí? Por un lado, la cuestión en el marco religioso en el que está él inmerso, en donde él está hablando no recuerdo el nombre de la obra, Dogmática Manda, en donde está exponiendo, por ejemplo, habla de que el fin del hombre está fuera de esta vida. Sí, eso en estos momentos es algo que no podemos considerar porque teniendo en cuenta también esto otro, de que el hombre está por encima, o sea, de que el hombre es como el rey de la naturaleza, que es algo muy religioso, donde tenemos unos problemas ambientales a los que la escuela debería estar contextualizando, educando, formando a los estudiantes en eso. Creo que eso es algo que está muy fuera de contexto para nuestra época, hago esa aclaración. Entonces, pero, y también lo comento, es porque, o sea, ¿qué tanto en las instituciones educativas, y lo digo por mi contexto, todavía se siguen educando de esa manera y donde el conocimiento como tal no tiene la atención debida que debería tener, donde se tiene la atención es en un dogma religioso, más no en el conocimiento que se supone es uno de los fines de la escuela, donde los estudiantes entiendan el mundo en el que están inmersos, el conocimiento de su época, ¿sí? Y o sea, toda esa serie de cosas, o sea, ¿qué tan vigente está en nuestro contexto actual? Sí, teniendo en cuenta que la escuela, y es una crítica que se le ha hecho mucho, parece vivir de espaldas a la realidad de su contexto, y no solo de su contexto, sino una realidad mundial donde todavía se siguen enseñando cosas y de maneras que no responden a eso. Sí, y también otra cosa que quería como pues también poner en cuestión y que tiene mucho que ver con esto es con todo ese dogma religioso y que a nivel de gremio como educadores se vive mucho también, que tanto los docentes en determinada área entienden la epistemología del área que se supone que están enseñando y al mismo tiempo sí entienden exactamente de qué se trata la epistemología. Y lo digo también porque lo veo en contexto, ¿sí? Y eso pues genera unas fallas en todo lo que se trata de los fines de la escuela. Buenísimo, Alina. Para eso, digamos, el doctorado te va a dar herramientas para que investiguemos todas estas cuestiones. A mí me parece muy, muy atinado, muy contextualizado lo que vos estás diciendo, ¿no? Que puedas meterte a investigar esto me parece excelente. Bueno, gente, no sé por qué me pasa que con ustedes se me pasa rápido el tiempo. La verdad que quiero decir que ha sido sumamente interesante cada una de las intervenciones, hasta la última de Aline, que estamos sobre el tiempo, cada una de las presentaciones y los comentarios. Eso es interesante. También estoy haciendo metacognición, ¿no? Cuando pasa esto en el grupo, el profesor se motiva. O sea, estoy diciendo que me parece que es muy interesante. ¿Qué es muy interesante? Que yo propuse una tarea y que parcialmente la vimos concretada en las 3 presentaciones o en los comentarios de las personas que hablaron sobre el texto de Narvaja. Me parece que eso estimula, los estimula a ustedes y particularmente a mí. Nos quedamos con una deuda de muchos trabajos, pero obviamente tenemos que cerrar el grupo. El día de hoy, Narvaja, análisis de ese documento. Les recomiendo que si tienen interés, de que vayan al canal de él y que lo conozcan. Seguramente él va a ser profesor de ustedes, o no, no sé, pero porque toca o no toca, pero pueden acceder a su canal. El texto
de lo que la producción de Comenio, que es interesante porque nos da una plataforma para arrancar en este seminario. Voy a plantear la clase próxima. La clase próxima tiene un contenido que es el conductismo. En la plataforma yo puse un texto, es el texto de Gadotti. En ese texto, cuando ustedes lo hablan, van a ver desde que empieza la humanidad hasta el presente, las distintas teorías pedagógicas. No olviden esto no es clase de historia. ¿Sí? No es clase de historia. A mí no me interesa, no es que no me interesa. No creo que lo importante de lo que hicimos hoy haya sido decir qué hizo Comenio. Pasó por otro lado, pasó por las interpretaciones, por las reflexiones. Entonces, plataforma Gadotti. Miren la historia de la humanidad, vayan, miren si quieren Comenio, y vayan al conductismo. Pueden usar conductismo o pueden usar un texto de conductismo que sea académicamente, ¿no?, controlado. No quiero ninguna cosa que aparezca por las redes, ninguna publicación de revistas. Tiene que ser un texto académico, científico. Si no, no podemos trabajar. Hagan control epistemológico sobre eso. Conductismo, Gadotti, el que quieran, pero ojo, no cualquier cosa. No dije lo mismo con Comenio. Vean la diferencia. Entonces, ¿qué se presenta? La idea es que quiero que vean, ustedes tienen que armar el conductismo, las condiciones de su surgimiento, por qué surge, el paradigma de su creación. Conductismo quiere decir, es asociado con un paradigma. No me pueden hablar de conductismo si no me hablan del método y del paradigma. Olvídense, vayan a esos lugares. Ahora, eso no es para repetir el método, sino para reflexionar eso en el presente. Yo todo el tiempo digo, no, porque mi profesora de historia enseñaba, bueno, háganse cargo de la trayectoria educativa de ustedes, de las biografías escolares, pongan en funcionamiento, porque la única forma de pensar una investigación es si reflexionamos acerca de nuestra relación con el conocimiento en los contextos. La verdad es que uno no es culpable de cómo le enseñaron en otros contextos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de poder hablar, ¿no?, del surgimiento de un paradigma que posiblemente sea el más poderoso que haya en el momento, ¿no?, de su surgimiento, de las condiciones que llegaron a su surgimiento. ¿Por qué la vigencia? Hoy ya dije, ¿no? Bueno, si yo soy física, si yo trabajo física cuántica en el Balseiro para los argentinos, tengo que ser conductista porque el conocimiento que allí se trabaja es un trabajo que participa de este enfoque. ¿Sí? Entonces, trabajo con el conductismo. Primera parte, se asocian con 3. Siempre la asociación. Ese es un tema, conductivo. Pero el otro tema es que en la plataforma yo puse una película que se llama Los Escritores de la Libertad. Yo sé que alguno de ustedes ya la vio. Está en Netflix, está en cualquier lado. Los Escritores de la Libertad. Está en portugués también. Es una película norteamericana que, por supuesto, tiene un mensaje bien capitalista, tiene un mensaje. Ustedes tienen, por supuesto, que verla individualmente. La película no nos interesa la historia, que es, la verdad que es muy interesante, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Que ustedes vean aspectos de la película que puedan cruzar con esto del conductismo. ¿O no? Yo quiero
que ustedes vean la película y cuando se junten con su asociación de compañeros, discutan sobre las escenas de la película donde podemos observar conductismo o no conductismo. Quiero que la película nos permita poner afuera algo. A ver, cuando yo digo, yo hago metacognición, hablo de mí, ¿no? Pero la película como estrategia didáctica es muy interesante para nosotros los profesores porque ponemos afuera algo, ¿no? Si yo digo una película como la de la Mona Lisa de Julia Roberts, ¿no? ¿La conocen? La Mona Lisa es una película donde hay una profesora universitaria que hace cosas. Entonces yo digo, la risa de la Mona Lisa. La risa de la Mona Lisa. Eso, sí, gracias, eso, sí. Muy bien. Entonces, la película que te da la posibilidad, gracias por la ayuda, de poner afuera algo y la criticas a Julia Roberts, por ejemplo. ¿No? Es un recurso que sirve para ponerse afuera y hablar acerca de algo, describir algo que pasa. ¿Me comprenden? Esta película tiene mucha trama, pasan muchas cosas de índole social, política, cultural, ¿no? Muchos temas. Nosotros vamos a ir a aquello que podamos vincular con el conductismo. Entonces, los pasos serían, primero hay que estudiar qué es conductismo. No me gustaría que la próxima clase vengan con los recuerdos de lo que estuvieron en la carrera terciaria, en la facultad, o el recuerdo, me parece, no. Doctorado, nos ubicamos, conocimiento de la ciencia. Muy bien. Con esos contenidos que estudiamos, nos juntamos, nos asociamos con el grupo y discutimos la película, escenas de la película conductistas. O sea, que vamos a decir, en esta escena por tal cosa, vamos a justificar con conceptos. No va a ser una mirada estética, no va a ser una mirada intimista, ¿no? No nos vamos a poner a llorar porque la chica se queda sola. No, vamos a otro lado de la película. La vamos a usar como una herramienta para poner afuera, para poder visualizar qué pasa con la película. Entonces, cuando ven esta película y la analizan, 3 presentaciones se las arreglan para poner en una conductismo, poder de síntesis. Hoy la tuvieron conductismo. Y en las otras 2 que me quedan, tengo que poder justificar, como hacemos en la ciencia, lo que estoy diciendo y lo que estoy viendo en la película. Lo que observamos en la película. Es importante que hagan como un grupo presentó hoy, que puso la bibliografía en la presentación. En el doctorado todos si yo tomo Gadotti o tomo Juan Pérez, tengo que citar Pérez Juan, 2008, la metodología de la ciencia, editorial Capeluz. Me gustaría que alguien me diga si se entendió la tarea para la próxima. Sí, profe, perfecto, muy claro. Sí, claro. Sí, sí. ¿Se entendió? Sí, está bien. Bueno, la próxima, profe, porfa, que haya manejo del tiempo para que puedan haber más intervenciones. Sí. Que podamos participar aquellos que no hemos podido participar. Esa fue un error mío. Me parece que voy a hablar menos. Bueno, gente, les deseo buena semana de estudio, de trabajo con esto. Vamos a ser intensos. Ahora nos estamos pasando, les pido disculpas, pero ustedes tienen la culpa de que la clase haya sido sumamente interesante.
Un abrazo a todos y nos vemos el próximo sábado. Gracias, profe. Igualmente, saludos a todos los compañeros. Chao. Gracias, profe. Pásense las presentaciones. Gracias. Socialicen los trabajos excelentes que presentaron. Socialicen. El conocimiento está para ser distribuido. Claro, y los que no alcanzamos a presentar también podemos compartir las nuestras que nos quedaron hermosas también. Escuchame, Ruth, en la próxima vamos a hacer un espacio para, un poquitito para convenio, así vamos saldando esa deuda, te lo prometo. Sí, podemos compartirnos las presentaciones Sí, que muy quedaron bien. pendientes, claro. Claro, bueno, pero lo que yo estoy prometiendo es que vamos a ir presentando, vamos a dejar 5 minutos para lo pendiente de para convenio. seguir hablando de convenio, porque todavía en nuestros días tiene mucha vigencia, a pesar de que hay cosas, como decía Lina, que ya no encuadran tanto en la realidad, pero todavía nos tiene un eje fundamental que soporta la educación actual. Pero tenemos que tenerlo presente que cuál fue, hoy estuvimos justificando la cuestión de la burocracia, la didáctica. Recuerden que somos herederos de la didáctica. Bueno, gente, ahora sí nos despedimos, que son y 42. Sí, adiós. Hasta luego. Tenemos que ir a comer. Gracias. Ok, bye, bye, gracias. Muchas gracias.